23, versículo 32 del Evangelio de Lucas, dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde su dolor inenarrable, desde su tormento físico y espiritual, arrastrando una cruz que llevaba sobre sí todo el pecado del mundo y también nuestro pecado y nuestra maldad, el Señor Jesús obra de esta manera misericordiosa, fiel a su compromiso de Salvador, de Señor, de mensaje de voluntario de dar perdón y vida eterna a través de su muerte y de esa sangre sin precio que Él derramó por la humanidad. Con esa petición a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellas personas ciegas, sordas, crueles, no alcanzaron a ver ni oír la gracia que estuvo junto a ellos. No pudieron ver la luz que les quitaría las tinieblas y quedaron así, gritando en esa crucifixión, con odio, con rencor. Hoy día, como hijos de Dios, salvos por esa cruz, perdonados, limpios por esa sangre, debemos decidir, de acuerdo a su ejemplo y a sus mandamientos, que aún a los enemigos que nos agreden, que pueden llegar a rechazarnos y despreciarnos, a cualquier situación que pueda hacer doler nuestra vida, nuestro corazón, nuestra actitud, ahora en el nombre de Jesús debemos hacer ese mismo ruego: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y en esa ofensa o en ese dolor, recordar este momento, esta instancia de Jesús allí en la cruz, obrando en un perdón que es eterno y que también no solo nos alcanza y nos bendice, sino que debemos estar dispuestos a dar. Perdonemos siempre, siempre. Amén. Bendiciones para todos. En Lucas 23:43 encontramos una promesa de la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa se lo hizo a una persona que lo acababa de reconocer como el rey de su vida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Y él le aseguró: estarás conmigo hoy en el paraíso. Esas palabras traen consuelo a nuestras vidas. Cuando pienso en ello, sé que Dios tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Eso mismo lo confirma la palabra del Señor. Jesús mismo, hablando con sus discípulos, nosotros podemos encontrar un relato en Juan 14, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo. Eso me hace pensar en la eternidad. Eso me hace pensar en que Él tiene el cuidado de nosotros. Y al saber que allá hay un lugar en los cielos, también me hace pensar a más allá de esta vida terrena, más allá de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver con nuestros ojos, a percibir con nuestros sentidos. Hay una vida más allá, hay una vida que verdaderamente es más verdadera y más confiable que la que nosotros podemos experimentar en esta tierra. Estas palabras me sacan de lo terrenal y me elevan a lo alto, a saber que hay un Padre amoroso que me está esperando, que entregó a su Hijo por mí en esa cruz para darme vida. Y cuando yo lo reconozco a ese Jesús como mi Señor y como mi Salvador, puedo estar tranquilo y confiado que esas palabras son también para mí. Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso.
Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, esta palabra se hace real en tu vida y te asegura su lugar, no solo en el corazón de Dios, sino también allí en su presencia para vivir con Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Actúa en fe, cree en esta palabra y Dios hará la obra. Dios te bendiga. La palabra de Dios en Juan 19, el versículo 26 y 27 dice así: Entonces, cuando Jesús miró hacia abajo desde la cruz y vio al discípulo que amaba de pie junto a María, le dijo: Madre, mira, Juan será un hijo para ti. Y luego le dijo a Juan: Ella será una madre para ti. A partir de ese día, Juan aceptó a María en su casa como parte de su propia familia. Jesús, aún en la cruz y en los momentos de más dolor y de más angustia, ¿cuál era su preocupación? ¿Cuál era su mayor sentimiento? Era la preocupación por las personas. Él en su corazón anhelaba que ninguna persona estuviera solo. Por eso le dijo a Juan: Juan, María será tu mamá y María, él será como un hijo para ti, para que no estuvieran solos. Que nadie esté solo. Ese debe ser nuestro lema, ese debe ser nuestro corazón y también nuestra preocupación. Aún en la cruz, Jesús nos enseña el sentido de pertenencia, el sentido de familia que debe predominar y establecerse en medio de nuestras comunidades y en medio de nuestras iglesias. Hoy quiero invitarles a tener ese corazón que Jesús tuvo a pesar de estar en la cruz. El Salmo 32, 18 dice: El Señor está cerca de todos aquellos cuyos corazones están abrumados por el dolor y siempre está dispuesto a restaurar al arrepentido. Él se preocupa por ti y por mí. Nuestro corazón debe ser preocuparnos por las personas. El llamado para nosotros hoy es: tengamos el corazón que tuvo Jesús. Estoy hablándoles desde acá, desde mi hogar, y quiero compartirles una reflexión con respecto a un versículo que está en Mateo 27, 46. Y este versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en ese momento sintió un abandono absoluto del Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús cargó el pecado de la humanidad. Todos los homicidios, las violaciones, los asaltos, los robos, los asesinatos. Él los cargó en sí mismo como si Él mismo los hubiera hecho. Y al cargar todo ese pecado, Él sintió el abandono, la ausencia del Padre en su vida, de Dios en su vida. Y eso lo hizo por amor. Eso lo hizo para Él llevar ese pecado y no lo lleves tú. Cuando Él sintió ese abandono, Él ya pasó por eso. Cuando tú te sientas solo, cuando tú sientas que no hay nadie en tu vida y esa soledad, puedes confiar absolutamente que Jesús ya pasó por eso, que Él sabe lo que tú estás sintiendo. Ese versículo da tristeza, da pena, son un montón de emociones. Pero ¿sabes qué? Si no hubiese sido por ese abandono, esa soledad, ese sentirse absolutamente alejado del amor de Dios mismo, permite que tú y que yo podamos tener el Espíritu Santo en nuestra vida, podamos tener la presencia de Dios cuando nos acercamos a buscarle. Por esa soledad y ese abandono que sintió Él en la cruz, tú y yo podemos sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas. Los invito a reflexionar sobre esto
que no sea solamente una emoción, tristeza, pena, sino que sea más que eso, porque la tristeza y las emociones no cambian el corazón, pero Cristo en tu vida sí cambia tu corazón. Un abrazo, amigos, y espero poder verlos pronto. Uno de los más terribles momentos de un crucificado era la sed que sentía en ese momento o que estaba sintiendo en ese momento cuando estaba sufriendo, cuando traspasaban esos clavos sus pies y sus manos. La deshidratación que sufrían debido a la pérdida de la sangre era muy difícil de soportar. Era un tormento durísimo en la vida de aquel crucificado. Y por lo que entendemos nosotros a través de los evangelios que relatan la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Jesús no había bebido agua desde la tarde del día anterior. Por lo tanto, no es extraño que él sintiera sed, era natural, era normal. Lo extraño es que lo dijera en ese momento, y te explico por qué en algún momento. La sed que sintió Jesús o que estaba experimentando Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitando de algo tan elemental como es el agua. Y él pedía por favor que alguien le alcanzara un poco de agua. Pero no podemos olvidar el detalle que habla Juan en el capítulo 19, en el versículo 28, dice la palabra del Señor. Jesús dijo: tengo sed, para que se cumpliese o para que se cumpliera, dice la Escritura. De tal manera que Jesús, en esta quinta palabra, desde la cruz, está hablando de una sed, de esa sed que él estaba sintiendo, aquella sed que vivía como redentor. Jesús en aquel momento en la cruz, cuando estaba siendo todo consumado, es decir, la redención del hombre, sentía y pedía que alguien pudiese saciar esa sed, pero no esa sed física, sino esa sed espiritual que él sintió también en ese momento por el hombre o por la humanidad. Poco más de 2 años antes, no sé si recuerda este pasaje de la Escritura, Jesús se había encontrado, dice la Biblia, junto al pozo de Sicar con una mujer samaritana, ¿lo recuerda? A la que le había pedido Jesús agua, le dijo: dame de beber. Pero el agua que le pidió no era precisamente esa agua que se sacaba del pozo. Era esa agua para saciar su sed espiritual de redención para con la humanidad, de salvación para con la humanidad. Más adelante, 3 años después, el Evangelio de Juan, que nos está relatando la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, él quiere hacernos entender a nosotros y que veamos que Jesús, además de la sed física, sintió otro tipo de sed. Como dije, esa sed que sintió en aquel momento cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y esa sed que siente o que sintió Jesús cuando estaba siendo crucificado era por la salvación, por la redención, por la vida abundante de todos los hombres. Él estaba proveyendo esa salvación a través de la cruz, de tal manera que él no quería que eso que estaba haciendo, el sacrificio en la cruz, fuera innecesario, que tuviese en la vida de cada persona el verdadero significado. Esa sed de manifestarnos al Padre, a Dios, de que creyésemos en su amor, esa sed para vivir en una profunda relación con el Señor. Y por último, ¿recuerdas cuando Jesús ayunó? Es curioso que Lucas capítulo 4, en el versículo 1, versículo 2, dice que al cabo de esos días, al cabo de haber ayunado, dice que Jesús
sintió hambre. No dice Jesús sintió sed. Cuando lo acabo de decir y usted sabe que el agua es elemental para sobrevivir. Sin embargo, es la cruz. Además, una vez más lo repito, de esa sed física que es lógico, que es natural, Él sintió esa sed de redención por todo el mundo. Esa sed de redención para salvar del pecado a toda la humanidad. Y ese es el clamor que Jesús hoy, ya no desde la cruz, nos está haciendo. Tengo sed, pero una sed de redención. Que Dios te bendiga. Dice que Jesús, una vez que bebió en esa rama que fue formado con un hisopo casero, donde estaba empapado de vinagre, dice que dijo 3 palabras: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Tal vez tengan diferentes connotaciones estas 3 sencillas palabras: todo está cumplido. Pienso en que este todo está cumplido tiene que ver con aquello que los profetas miles de años anteriores al nacimiento, a la venida de Jesús, habían profetizado, habían declarado. No solo que vendría el Mesías, sino, por ejemplo, dónde nacería en la ciudad de Belén, donde hablaron acerca de su muerte y de su resurrección. Sin ir tan lejos, David en el Salmo 22 nos dice esto: mi vida se derrama como agua y todos mis huesos se han dislocado. Mis enemigos me rodean como jauría de perros, atravesando mis manos y mis pies. Y así sigue relatando David, sin haber conocido a Jesús, 1000 años antes de la crucifixión de Jesús. También estas 3 palabras, todo está cumplido, me puede resonar a la obra terrenal que hizo Jesús hacia la humanidad que está padeciendo, hacia esa humanidad que sufre, por ejemplo, en sus cuerpos. Pienso en el paralítico del Betesda, pienso en la mujer con flujo de sangre. Tal vez hacia esa humanidad que sufre en su espíritu, como María Magdalena, como el lunático que nos habla la palabra de Dios. Tal vez hacia aquellos que están sufriendo y padeciendo sus emociones. Y aquí encontramos enseñanza de Jesús de cómo cruzar al otro lado del río a pesar de la tormenta, donde nos enseña que nuestra identidad no puede estar fundada en cosas materiales, donde nos explica que la levadura tóxica es la que nos daña y tenemos que tener cuidado de ella, donde nos enseña a manejar la ansiedad, los duelos, la tristeza, la traición. Estas 3 palabras, todo es consumado o todo es cumplido, también me habla de una esperanza. No solo fue un acontecimiento que trajo salvación al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, absolutamente a toda. Este supremo amor, este amor en extremo, que de alguna manera traslada lo viejo hacia algo nuevo, de la ley hacia la gracia, hacia la redención a través de Jesús. Ya no son necesarios más sacrificios, solamente a través de Jesús. Y también me habla estas 3 palabras, todo es cumplido, de que Jesús también tenía conciencia, no de sus planes, sus proyectos, pero sí que se había cumplido el propósito por el cual Dios el Padre lo había enviado a esta tierra. Su misión había sido acabada, había sido cumplida y con éxito, hasta el último detalle. Entonces pensemos, amigos, si tenemos esa meta por delante, estamos enfocados, a pesar de los altibajos, a pesar de las dificultades, de los tropiezos, del cansancio, pensar de que tenemos un propósito y ojalá que algún día nosotros también podamos decir, todo lo hemos cumplido. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús nos enseñó a hacerlo. Hola amigos, ¿cómo están? Habla Luis de acá desde Chile, soy esposo de Jessica. Bueno, algunos me conocen, estuve
algunos días en Uruguay, pude compartir también con ustedes y fue un tiempo maravilloso porque fue un tiempo donde habíamos cumplido un segundo año, el primer año de nuestro aniversario, así que bueno, se nos acerca un día muy especial y quiero hablarles un versículo de Lucas 23, versículo 46, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, murió. Y la reflexión de este versículo, de este mensaje que Jesús nos muestra en su momento de su partida, la reflexión súper profunda es que en ese momento Él está recibiendo el castigo del pecado del mundo, y por su amor por nosotros, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo y Él triunfó. La reflexión que nos enseña Jesús es tan importante para nosotros como cristianos, de poder entender del que el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz fue haberse llevado el pecado del mundo y nos ha dado la libertad que hoy en día tenemos como hijos de Él. Así que esa es la reflexión que nos deja este mensaje tan importante, y les deseo que tengan un feliz fin de semana para todos, que disfruten este tiempo en familia.